Un cordial saludo para todos ustedes. En esta oportunidad, estudiantes del séptimo ciclo de la carrera profesional de psicología, hablaremos acerca de dos trastornos del lenguaje. Entre ellos tenemos a la disfasia y a la afasia. Según el DSM-5, la afasia es una disfunción del lenguaje que puede generar alteraciones de comprensión, de expresión de la lectura y de algunas alteraciones no verbales, como por ejemplo expresiones faciales, gestos, entre otros. Esta alteración del lenguaje es adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no nace con afasia. La afasia no es genética, no es congénita. La afasia se adquiere mediante una lesión cerebral. Para eso, según las estadísticas, a los niños se diagnostica a partir de los 5 años. ¿Por qué? Porque esta persona debió hablar previamente correctamente y entender lo que le dicen para poder ser diagnosticado con afasia. Entonces, de un momento a otro, esta persona puede perder la capacidad del lenguaje, tener alteraciones en el lenguaje y ahí se diagnostica. Bueno, la afasia se da debido a que el sistema nervioso central se encuentra afectado, especialmente la corteza cerebral del hemisferio dominante. Estas lesiones pueden ser provocadas por un ictus, infecciones cerebrales, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Bueno, los tipos de afasia tenemos varios, entre ellos está la afasia de Broca, que es motora, la afasia de Wernicke, que es sensitiva, la afasia de conducción, la afasia transcortical motora, transcortical sensorial y transcortical mixta. También tenemos a la afasia anómica y la que más daño causa, que es la afasia global. Ahora voy a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de la afasia en niños. Como primer punto se divide en dos, afasia adquirida y afasia congénita. En la adquirida se da dentro del embarazo o después del parto. En este tipo de afasia el diagnóstico es favorable ya que se va a dar antes de los primeros años de vida del bebé. Y la afasia adquirida se da entre los 2 o 3 años hasta los 9 años. Por otro lado, para las características para el diagnóstico, tenemos 4 características principales, de que el niño tiene dificultad para expresarse, para calcular, para repetir palabras y para escribir. Dentro ya de la cita médica entre el paciente, o sea el niño y el médico, hace ciertas preguntas básicas para apoyar su diagnóstico. Una de ellas es, se le pide al niño seguir instrucciones, repetir palabras y le hace preguntas básicas para que el niño responda con sí o no. Y sumado a ello se hace preguntas neuropsicológicas y además de ello es necesario pruebas de imágenes como la resonancia magnética. Por otro lado, dentro del tratamiento para la afasia en los niños, encontramos diversos tipos de terapia que van a ser encargados por neuropsicólogos, psicólogos, terapistas del habla para ayudar en la recuperación del niño. Encontramos que se hacen actividades de discriminación sonora. Por ejemplo, se pone sonidos de animales y es el niño el que tiene que responder instantáneamente y espontáneamente. Luego tenemos, para ayudar en la recuperación de la afasia de Broca, soplar una vela, inflar globos, hacer burbujas. Por otro lado, para la mejora en la afasia de Wernicke se hace denominación de palabras o asociamiento de palabras. Es decir, el terapista o el neuropsicólogo le va a brindar imágenes al niño o palabras y va a tener que asociar palabra-imagen o imagen-palabra. La disfasia. La definición de la disfasia es un trastorno del lenguaje que aparece mediante las alteraciones de expresión y comprensión del lenguaje. Esta se da por problemas para encontrar palabras, también incluso para construir frases o de una dificultad para comprender el lenguaje, ¿no? Y la disfasia en niños se ve caracterizado por los problemas en la hora de hablar, ¿no? Y en su mayoría del 100% de los niños que se dice que sufren de afasia, el 99% se da más en los varoncitos, ¿no? Ya que ellos se ven más afectados con esta enfermedad del trastorno del lenguaje, ¿no? Que es la disfasia. Ya, entre los tipos de disfasia podemos hallar 3 tipos. Lo que tenemos es la disfasia evolutiva, la disfasia combinada y también la disfasia expresiva. El pronóstico de la disfasia. En el pronóstico de la disfasia se dice que no es una enfermedad que pueda hacer peligrar la vida del paciente, pero sin embargo puede afectar enormemente en la expresión
y en la forma de relacionarse con los demás. Y dentro de los síntomas más comunes que podemos hallar dentro de la disfasia es en la utilización de muchos gestos, alteración de la expresión, la poca riqueza del vocabulario. Bueno, continuando con el tema, hablaré sobre la disfasia y tocaré dos puntos muy importantes, que es el diagnóstico y el tratamiento. Se puede diagnosticar a niños a partir de los 5 años. Se puede diagnosticar mediante los signos y los síntomas que el niño presenta, como por ejemplo se expresa en oraciones muy cortas, no encuentra las palabras correctas para expresarse, le es difícil que las otras personas le puedan entender, y más que todo tiene que ver con la expresión de las oraciones y las palabras más que con el significado. En eso se basa la disfasia. También el diagnóstico se da gracias a diferentes especialistas, como por ejemplo psiquiatras infantiles, neuropsicólogos, psicólogos y especialistas en el habla. Sobre todo también tiene que intervenir mucho la familia, ¿no? Por cada 100 personas, 2 de ellos son diagnosticados con disfasia, son niños, y se presenta más que todo en niños que en niñas. El tratamiento. El tratamiento se da de diferentes formas, con diferentes enfoques. Como primer enfoque está la memoria de trabajo fonológica y verbal, y se trabaja mucho con este enfoque porque aquí es donde surge una mayor alteración, ¿no? En la corteza prefrontal, conjuntamente con el lóbulo temporal. Aquí es donde la persona o el niño no puede expresarse correctamente las palabras y no puede ser entendible. Puede utilizar la omisión, la sustitución o la inclusión, ¿no? Como el primer ejemplo de omisión, está el niño, en vez de decir indio, dice idio, ¿no? Omite algunas palabras. Como el ejemplo de sustitución, el niño, en vez de decir niño, dice niro, ¿no? Sustituye algunas palabras, algunas letras. Y como último ejemplo está la inclusión. El niño, en vez de decir plato, dice palato, ¿no? O sea, incluye otras palabras. Como segundo enfoque está la percepción auditiva. Y aquí se puede trabajar individual o grupalmente, ¿no? Con niños disfásicos. Están en los ejercicios de discriminación auditiva, cuando se les hace escuchar al niño o a los niños diferentes sonidos o timbres ya conocidos, ¿no? Para que ellos lo puedan reconocer. También están los ejercicios de discriminación auditiva con coordinación, cuando el niño está desprevenido caminando y se le pone algún tono o algún sonido ya conocido, o haciendo algunas palmas o algún tipo de gesto para que el niño pueda hacer lo que nosotros le podamos indicar, ¿no? Después está el déficit fonológico sintáctico, que aquí se puede utilizar ejercicios para facilitar el aspecto expresivo del lenguaje oral, y también ejercicios morfosintácticos, desde palabras y frases sencillas hasta más difíciles. ¿Nos podrías decir tu nombre? Lo palma la Ya. ¿Puedes tocar tu nariz? Tocar tu nariz. o Levantar tu mano. Levanta tu mano. o